La llamaron estafadora, la humillaron en el mostrador y le pidieron que se fuera hasta que la gran pantalla del banco mostró que su hijo era uno de sus clientes más destacados. Ellen Bradford siempre creyó en manejar las cosas con gracia. Así fue como la criaron. Incluso a los 62 años, había una especie de dignidad en la forma en que se comportaba. Blusa impecable, aretes dorados discretos, su cabello natural cuidadosamente recogido. Esa mañana llevaba su vestido lila suave de iglesia, el que normalmente guardaba para los domingos. Pero ese día sentía que era importante. Sujetaba un sobre impecable en su bolso. Su hijo Anthony le había enviado un cheque por 9,800 pesos. Solo algo para ayudar, dijo. El calentador de agua se había descompuesto la semana anterior, y ella lo mencionó durante una de sus llamadas. Antes de que terminara de hablar, él ya le estaba pidiendo su dirección postal. Ellen no era de las que piden dinero, pero Anthony siempre tenía una manera de recordarle que no le estaba dando caridad, sino agradecimiento. El banco estaba a solo 10 minutos de su casa en el barrio de Bevo Mill en San Luis, una sucursal que había visitado durante años. Incluso recordaba cuando era una pequeña cooperativa de crédito, mismo edificio de ladrillo, misma alfombra verde, solo que ahora había más pantallas y menos rostros familiares. Se acercó al mostrador y esperó. Había dos cajeros. Uno ayudaba a un hombre mayor con una transferencia, y la otra, una joven con cabello liso y uñas acrílicas largas, estaba tecleando en su pantalla. Ellen esperó cortésmente hasta que la joven levantó la vista. «Hola», dijo Ellen con una sonrisa. «Solo necesito depositar este cheque». Sacó el sobre de su bolso, lo abrió con cuidado y deslizó el cheque firmado por el mostrador. La cajera miró el papel. Luego hizo una pausa, entrecerrando los ojos ligeramente. «¿Es suyo?», preguntó, apenas ocultando la sospecha en su voz. Ellen parpadeó. «Sí, señora, es de mi hijo. Lo envió ayer». La mujer lo tomó con dos dedos, como si estuviera sucio. «¿Tiene una cuenta aquí?» «Sí, la he tenido durante años». Tecleó el nombre de Ellen en la computadora. Algo en la pantalla hizo que levantara una ceja. Luego miró el cheque de nuevo. «Anthony Bradford», dijo lentamente, como saboreando el nombre. «¿Y quién es exactamente?» Ellen dudó. «¿Mi hijo?» La cajera la miró fijamente. «¿Qué hace?» Ellen sintió que su garganta se apretaba. «Trabaja en energías renovables. Tiene una empresa, Bradford Solutions». La mujer chasqueó la lengua. «Este cheque es de casi 10,000 pesos. Necesitaré verificarlo». Ellen intentó mantener la calma. «Puede llamarlo si quiere. Incluso le puedo dar su número». Pero la cajera no se movió para tomar el teléfono. Solo miró. Luego, sin decir otra palabra, tomó el cheque de nuevo y lo pasó por la trituradora de papel junto a su escritorio. El sonido de la trituradora no fue fuerte, pero en ese momento fue ensordecedor. Ellen abrió la boca ligeramente, atónita. «Disculpe», dijo, apenas capaz de articular las palabras. La cajera se encogió de hombros. «Si es legítimo, él puede emitir otro. Pero no procesamos cheques sospechosos, especialmente no por esa cantidad». Dos personas en la fila se giraron. Un hombre con una gorra gris sacudió la cabeza lentamente. El rostro de Ellen se sonrojó, pero no gritó, no maldijo. Solo miró la trituradora, como si hubiera devorado algo sagrado. «Quiero hablar con su gerente», dijo suavemente. La cajera no parecía arrepentida. «Puede regresar con los documentos adecuados», dijo, señalando al siguiente cliente. «Siguiente, por favor». Ellen dio un paso atrás. Sus manos temblaban, pero sujetó su bolso y se dirigió al área de espera cerca de las sillas del vestíbulo. Pensó que eso era lo peor, pero algo en la pared estaba a punto de cambiarlo todo. Ellen se sentó lentamente, con las manos aún temblando en su regazo. No lloró, no había llorado en público desde el funeral de su esposo hace 15 años. Pero ahora, su estómago estaba hecho un nudo. El área de espera estaba fría, el tipo de frío que se pega a la piel incluso lejos de un ventilador. Se sentó al borde de una silla de vinilo, intentando recomponerse. Una pareja joven frente a ella seguía mirándola. La mujer parecía confundida, el hombre parecía avergonzado por ella. Pero nadie dijo nada. Ellen miró al suelo. No estaba segura de qué hacer ahora. Ese dinero no era para una juerga de compras. Era para un nuevo calentador de agua, un par de copagos médicos y tal vez ahorrar un poco por si algo más se descomponía en la casa. No vivía con lujos, nunca lo había hecho.
Vivía en el mismo bungalow de 2 habitaciones que ella y su esposo compraron en 1989. Su auto era viejo, pero funcionaba. Cuidaba lo que tenía, pero sentada en esa silla se sintió desechada. Lo que más le dolió no fue que titularan el cheque, fue la forma en que la joven la miró, como si hubiera entrado de la calle con una estafa, como si no perteneciera, como si no pudiera estar conectada con alguien exitoso. Y esa voz engreída diciendo que necesitaba documentos adecuados. Adecuados. Ellen había sido adecuada toda su vida. En el mostrador, la fila avanzaba. La cajera, Daniele. Ellen captó el nombre de su placa, rió por algo que dijo un cliente. Hace solo minutos, esa misma boca la había descartado como si no fuera nada. Finalmente, salió un gerente, un hombre de unos 40 años con un traje azul ajustado y zapatos brillantes. Miró a Ellen desde lejos, se inclinó sobre el escritorio de Daniele, susurró algo y volvió a mirarla. Pero nunca se acercó, ni siquiera para preguntar qué había pasado. Solo asintió y entró en una oficina detrás de las ventanillas. La puerta se cerró. Ellen apretó su bolso más fuerte. «Mamá». Una voz cercana la sobresaltó. No era Anthony, ni siquiera alguien que conociera. Una niña pequeña se había acercado con su madre. La niña sonrió, saludó ligeramente, pero fue suavemente retirada por su madre, que susurró: «No la molestes, pequeña». Ellen esbozó una pequeña sonrisa. Le recordó todas esas veces que se sentó durante las largas prácticas de fútbol de Anthony cuando era pequeño, en gradas frías con vasos de café de plástico. Lo haría todo de nuevo. Miró alrededor de la sala otra vez, necesitando algo para distraerse del ardor en su pecho. Sus ojos se detuvieron en el gran monitor digital del banco cerca de la entrada. Estaba mostrando diapositivas de asociaciones locales y líderes empresariales. Normalmente ignoraba esas cosas, pero una diapositiva hizo que su corazón se detuviera. Allí, sonriendo con un elegante traje gris carbón, de pie detrás de un podio en una conferencia de la ciudad, estaba Anthony Bradford, su Anthony. El pie de foto decía: «El CEO de Bradford Solutions, Anthony Bradford, habla en la Cumbre de Inclusión Económica de Gateway, presentada por First Guardian Bank». Ellen se enderezó un poco. Por un segundo, se preguntó si estaba alucinando. Parpadeó. Aún estaba allí. Siguió otra diapositiva, Anthony estrechando la mano del alcalde, luego otra con el logo de su empresa sobre el del banco, un anuncio de asociación. 2 personas cerca de la entrada también notaron la pantalla. Una mujer jadeó audiblemente y miró a Ellen. «Ese es el tipo del cheque», susurró al hombre a su lado. Él asintió. «Es él». Los murmullos crecieron. Daniele, 2 ventanillas más allá, giró la cabeza hacia la pantalla. Sus ojos se abrieron. El aire cambió. Entonces, el gerente, el que no había dicho nada antes, salió corriendo de su oficina. Se movió rápido esta vez. «¿Ellen Bradford?», preguntó, acercándose a su asiento. Ella levantó la vista lentamente. «Sí». «Creo que ha habido un terrible error», dijo, con voz baja pero urgente. «¿Podemos hablar en mi oficina?». Desde detrás del mostrador, el rostro de Daniele se había puesto pálido. Sus manos flotaban sobre su teclado, insegura de qué hacer. El gerente parecía nervioso, sudando ligeramente ahora, como si la pantalla le hubiera recordado a quien había ignorado. Ellen se puso de pie con cuidado. Sus piernas aún temblaban, pero su espalda estaba recta. «Pedí hablar con un gerente hace 30 minutos», dijo, no fuerte, pero lo suficientemente claro. El gerente hizo una mueca. «Sí, señora, lo siento mucho. Por favor, venga conmigo». Pero ya no se trataba solo de ella. Lo ocurrido, descartado como una estafa, se convirtió en una verdad innegable. Ellen siguió al gerente de la sucursal, Stephen Greer, según la placa en su puerta, a su pequeña oficina con paredes de vidrio. No se sentó de inmediato. Se quedó cerca de la silla y lo miró a los ojos. Greer carraspeó y señaló el asiento. «Por favor, señora Bradford, lamento profundamente lo que acaba de pasar». Ellen se sentó lentamente, cruzando las manos en su regazo. «Lo siento por lo que pasó porque la foto de mi hijo apareció en su pared». El rostro de Greer se sonrojó. «No, señora, bueno, sí, eso jugó un papel, pero sobre todo estoy avergonzado. Así no tratamos a los clientes, especialmente a los de largo tiempo como usted». Ellen no respondió. Él se movió incómodo en su silla. «La cajera involucrada, Daniele, es relativamente nueva,
Lleva unos meses, pero le aseguro que tomaremos medidas internas. Ella trituró el cheque, dijo Ellen con calma. No pidió mi identificación, no llamó para verificarlo, solo asumió que estaba mintiendo. La boca de Greer se abrió, pero no salió nada. Miró sus manos en cambio. ¿Sabe lo que significaba ese cheque?, continuó Ellen, con voz firme. Era de mi hijo, un hombre al que han puesto por toda esta sucursal. Lo crié sola. Trabajé en 3 empleos algunos años, y hoy estuve en ese mostrador mientras su empleada me trataba como basura. Él asintió rápidamente. Tiene toda la razón. Eso nunca debería haber pasado. Hubo una pausa. Ellen exhaló. Se reclinó ligeramente. Ahora, imagine cómo trata a alguien que no tiene un hijo en su pantalla digital. Greer parecía haber tragado una piedra. Juntó las manos con fuerza y dijo, «Llamaré a la oficina central. Reemplazaremos sus fondos inmediatamente, en su totalidad, si su hijo puede confirmar el monto original». Ellen lo interrumpió. «No necesito que arreglen el dinero. Necesito que arreglen la forma de pensar». Esa frase quedó en el aire. Fuera de la oficina, la atmósfera en el banco había cambiado. Un cliente en la ventanilla mencionó la situación a otro empleado. Un hombre en la fila sacó su teléfono y comenzó a escribir, sacudiendo la cabeza. La noticia se estaba propagando rápido, y no solo dentro de esas 4 paredes. Entonces ocurrió algo extraño. El teléfono de escritorio de Stephen sonó. Respondió. Escuchó por unos segundos. Luego miró a Ellen, sorprendido. «Es la oficina corporativa», dijo en voz baja. «Ya han oído». Se giró ligeramente en su silla y habló por el teléfono, intentando mantener la voz baja. «Sí, estoy con la señora Bradford ahora». «Sí, está aquí». «Sí, entiendo». Cuando colgó, forzó una sonrisa débil. «Se pondrán en contacto directamente». Ellen asintió lentamente, manteniendo su compostura. «Bien, se lo diré a mi hijo». Greer se tensó. «Esperamos sinceramente que esto no afecte nuestra relación con el señor Bradford». Ellen se puso de pie. «Eso depende». Salió de la oficina sin esperar más. Al volver al vestíbulo principal, el monitor digital había vuelto la foto de Anthony. Allí estaba, su rostro, el traje impecable, la cita de su discurso principal. Crecemos a levantar a otros. El progreso es para todos, no solo para los privilegiados. La ironía no pasó desapercibida. Daniele, la cajera, había dejado de trabajar. Su estación estaba vacía ahora. Estaba en algún lugar en la parte trasera, tal vez siendo reprendida, cuestionada o escondiéndose. A Ellen no le importaba. Alcanzó la puerta. Una voz llamó desde atrás. «Señora Bradford». Era la mujer que había estado en la fila antes, la que notó el cheque. Su placa decía Teresa Delgado, una empleada mayor con ojos amables. «Solo quiero decir que lo siento», dijo Teresa. «Eso nunca debería haber pasado. Llevo aquí 15 años y nunca he visto algo así». Ellen dio una suave sonrisa. «Gracias». Teresa dudó. «Su hijo está haciendo cosas increíbles. Vi su discurso en YouTube. Criaste a un buen hombre». Los ojos de Ellen se humedecieron, pero los aclaró. «Hice lo mejor que pude». Caminó hacia su auto en silencio. El trayecto a casa fue un borrón. Pero a la mañana siguiente, las cosas ya no estarían confinadas a ese vestíbulo del banco, porque Anthony Bradford estaba en camino a la sucursal y no venía en silencio. El sol de la mañana proyectaba sombras largas en la acera fuera de la sucursal de Fierce Guardian. Eran poco después de las 9 de la mañana cuando Anthony Bradford llegó al estacionamiento en su Tesla gris oscuro. No vino con un abogado, un equipo de prensa ni una actitud. Vino solo, en jeans y una chaqueta azul marino, con el logo de su empresa bordado pequeño sobre el pecho. Parecía alguien haciendo mandados un jueves, pero en el momento en que cruzó las puertas de vidrio, la energía en la sala cambió. Stephen Greer ya estaba esperando cerca de la entrada con otros 2 empleados, intentando actuar con naturalidad, pero sus miradas nerviosas delataban la verdad. Uno había estado monitoreando Twitter desde las 7 de la mañana, donde el incidente del día anterior ya había ganado tracción. Alguien había publicado una foto borrosa de la pantalla digital del banco con el rostro de Anthony y etiquetado la cuenta oficial de su empresa. La leyenda decía, «Imagina triturar el cheque de la madre de este hombre y luego reproducir su video promocional a 5 pies de distancia». La publicación se compartía rápidamente. Anthony no perdió tiempo.
Caminó directamente hacia Greer y dijo con calma, «¿Sabes por qué estoy aquí?» Greer extendió una mano. «Señor Bradford, primero, permítame decir que lamentamos profundamente la forma en que trataron a su madre. No hay excusa. Estamos...» Anthony no tomó la mano. Miró por encima del hombro de Greer, escaneando las ventanillas. «¿Dónde está la mujer que trituró el cheque?» Greer dudó. «Ha sido puesta licencia administrativa, pendiente de revisión. Lo estamos manejando internamente». «¿Es lo mismo que despedida?», preguntó Anthony. Greer miró a los otros empleados. «Aún no. Tenemos que seguir el protocolo». Anthony lo miró fijamente a los ojos. «Entonces, su protocolo es proteger su empleo antes que la dignidad de sus clientes». Algunas personas en el vestíbulo estaban mirando ahora, fingiendo no escuchar. Greer intentó de nuevo. «Señor Bradford, sé que está molesto, pero le aseguro». «No estoy molesto», dijo Anthony, con voz firme. Molesto sería gritar. «Esto es calculado». Sacó un papel doblado de su chaqueta y se lo entregó. «Esta es una lista de todas las organizaciones con las que mi empresa se asocia que tienen cuentas con First Guardian. Si quiere mantener esas cuentas, sugiero que su oficina corporativa emita una disculpa pública hoy». Greer tomó la lista con manos temblorosas. «La entregaremos de inmediato». «Y su personal», continuó Anthony, girándose ligeramente para dirigirse a la sala, «no necesita entrenamiento en diversidad, necesita respeto básico». Un hombre mayor en uno de los escritorios se levantó lentamente. «Señor Bradford, si me permite, mi nombre es Arthur. Llevo aquí desde que esto era una cooperativa de crédito. Estoy avergonzado de lo que pasó ayer. Tengo nietos. Si alguien tratara a mi hija así, estaría justo donde está usted». Anthony asintió una vez. «Gracias». Hubo un momento de silencio, y luego Teresa Delgado, la misma mujer que había hablado con Ellen, salió de detrás de la fila de cajeros. «Ni siquiera pidió una identificación», dijo Teresa suavemente. «Ellen ha estado bancando aquí más tiempo que la mayoría de nosotros hemos trabajado aquí, y esa chica la miró como si fuera una criminal». Anthony respiró lentamente. «Mi mamá nunca ha tenido un cheque devuelto. Nunca ha pedido un préstamo de día de pago. Ni siquiera me ha pedido ayuda. Ese cheque fue la primera vez que dijo si cuando ofrecí devolverle lo que ella me dio». Hizo una pausa, y su cajera lo trituró como si no significara nada. El silencio se profundizó. Se volvió hacia Greer. «No pueden deshacer lo que pasó, pero pueden mostrarle a la gente qué tipo de institución es esta, o no es». Greer asintió, visiblemente nervioso. «Contactaré a la oficina corporativa de inmediato. Les contaré todo». El tono de Anthony se suavizó ligeramente. «Bien, porque si esto le pasó a alguien cuyo rostro está en su pantalla, ¿qué está pasando con las personas que no lo están?». Se fue sin decir otra palabra. Afuera, las cámaras ya estaban llegando, pero mientras Anthony se alejaba, Internet apenas comenzaba. Para las 7 de la mañana, el teléfono de Anthony no paraba de sonar. Su asistente le había reenviado 5 solicitudes de entrevistas, 3 de estaciones locales y 2 de medios nacionales. Durante la noche, la historia había trascendido San Luis y ahora estaba trayendo atención nacional, no porque Anthony fuera famoso, sino porque tocó una fibra sensible. Ya no se trataba solo de un cheque triturado. Era sobre una madre, una suposición, un momento de humillación casual que reflejaba algo más profundo. No aceptó las entrevistas, no aún. En cambio, llamó a su madre. «Buenos días, mamá», dijo cuando ella contestó. «Buenos días, pequeño», respondió, con voz cansada pero firme. «¿Cómo estás?». Hubo una pausa. «Estoy bien, pero he tenido mejores visitas al banco». Anthony rió suavemente. «Sí, me lo imagino». Ellen carraspeó. «Estoy orgullosa de ti, pero no dejes que eso te consuma. Sabes cómo funciona el mundo». «Lo sé», dijo Anthony, «y por eso precisamente no voy a dejarlo pasar». Hubo un silencio en la línea por un momento. Luego Ellen dijo, «Siempre fuiste terco». «Aprendí de la mejor». Después de colgar, Anthony condujo al otro lado de la ciudad hasta su oficina en Clayton. Pero cuando llegó, había gente afuera de su edificio sosteniendo carteles, haciendo preguntas. Uno sostenía un cartel escrito a mano que decía, «No soy CEO, también trituraría mi cheque». No entró. En cambio, cruzó la calle hacia una cafetería y abrió su computadora portátil.
Escribió una publicación breve y la subió a la página de LinkedIn de su empresa, seguida de una similar en sus cuentas personales de Facebook y Twitter. Ayer, mi madre de 62 años fue acusada de fraude en un banco que ha usado durante décadas. Vino a depositar un cheque que le envié, 9.800 pesos, para ayudar con reparaciones en su casa. La cajera lo trituró sin siquiera verificar su identidad. Una hora después, mi rostro apareció en la pared digital del banco como uno de sus clientes destacados. Piensen en eso. No etiquetó al banco, no lo necesitaba. Para el mediodía, la publicación tenía más de 6.000 compartidos. Un locutor de radio local leyó la publicación completa en vivo. Los oyentes llamaron, algunos ofrecieron apoyo, otros compartieron sus propias historias. Un hombre dijo que a su padre anciano le negaron un retiro por parecer que no pertenecía. Una mujer relató que le pidieron mostrar facturas de servicios para un depósito de 300 pesos, mientras que el hombre delante de ella salió con 2.200 pesos en efectivo sin siquiera firmar. Anthony escuchó en silencio, tomando notas. Esa tarde, una periodista del St. Louis Dispatch se puso en contacto. Había estado siguiendo la historia y quería hacer un reportaje, no sobre Anthony, sino sobre Ellen. Él aceptó, pero solo si su madre estaba de acuerdo. Llamó de nuevo. «Mamá, hay una reportera que quiere hablar contigo». Ellen suspiró. «Señor, no sé si estoy hecha para todo eso». «No tienes que estarlo. Solo habla como si estuvieras hablando conmigo». Al día siguiente, el artículo salió con el titular. No sabían que su hijo era CEO, pero la historia de Ellen Bradford habla por miles. En el artículo, Ellen habló con franqueza. Describió el vestido que llevaba, las palabras que le dijeron, la mirada que le dieron. No despotricó, no exigió nada, solo dijo la verdad, y eso lo hizo aún más fuerte. Las noticias locales lo recogieron, luego las regionales, luego las nacionales. En un programa matutino, un panel de presentadores debatió sobre el incidente. Uno dijo, si la madre de Anthony no estuviera conectada, alguien siquiera sabría que esto pasó. Para el viernes por la noche, la cuenta corporativa de First Guardian Bank emitió una breve disculpa en las redes sociales. Decía, lamentamos profundamente el incidente que involucró a la señora Ellen Bradford y estamos revisando todos los procedimientos internos para asegurar un trato respetuoso y justo para cada cliente. Pero para muchos, sonó vacío. No mencionaba qué había pasado realmente, no mencionaba a Anthony, y definitivamente no mencionaba a Daniele. Esa noche, Anthony recibió una llamada de su amigo de la universidad, Jared Combs, ahora analista legal para una cadena de medios. ¿Estás pensando en una demanda?, preguntó Jared. Anthony se recostó en su silla. No, aún no, pero estoy pensando en visibilidad. Di la palabra, esto no es pequeño ya. Anthony sonrió débilmente. Exactamente por eso tengo que manejarlo bien. Porque mientras más gente empezaba a escuchar, más historias comenzaban a surgir, y algunas eran aún más difíciles de ignorar. El fin de semana llegó, pero la historia no se desaceleró. Para el sábado por la mañana, el hashtag #Ellen Bradford estaba en tendencia en las plataformas de redes sociales en todo el país. Activistas locales, periodistas, organizadores comunitarios e incluso cuentas de vigilancia financiera comenzaron a republicar el clip original y el artículo. Algunos usaron la frase bancar mientras negro, mientras que otros simplemente escribieron. Se metieron con la madre equivocada. La gente no estaba solo enojada, estaba cansada. Y de alguna manera, Ellen se había convertido en la voz de ese cansancio. Pero ella no quería ser el símbolo de nadie. Estaba en casa, en su cocina, horneando pan de maíz para la fiesta de cumpleaños del hijo de su vecino. Vio la cobertura en un pequeño televisor en la encimera, con las manos espolvoreadas de harina, los labios fruncidos. No estaba acostumbrada a ver su nombre deslizarse bajo los presentadores hablando sobre el sesgo sistémico en las finanzas. «Señor, ten piedad», murmuró. Solo quería depositar un cheque. Pero ya era demasiado tarde para detenerlo. Al otro lado de la ciudad, Anthony estaba manejando solicitudes de medios, grupos de defensa e incluso concejales de la ciudad. Todos querían una cita, un comentario, una reacción. Se reunió con su equipo de comunicaciones en una pequeña sala de conferencias ese lunes. La energía era tensa pero enfocada. «Sé que la gente te está presionando para que digas más», dijo Keisa Owens, su gerente de relaciones públicas de mucho tiempo. «Pero lo que ya has dicho, tranquilo, claro,
sin enojo. Eso es lo que está haciendo que esto pegue más fuerte. No estás despotricando, solo estás diciendo la verdad. Anthony asintió. No estoy tratando de hacerme viral. Estoy tratando de hacerme escuchar. Keisa golpeó su bolígrafo. Entonces seamos estratégicos. Hagamos una entrevista, una sola, con un medio, y en nuestros términos. Anthony hizo una pausa. No solo se trata de mí. No, se trata de tu madre, de cómo tratan a la gente común peor porque no tienen una cara a la pared. Esa noche, confirmaron la entrevista con Channel 5 News, una estación local con una sólida reputación por ser justa. Fue grabada en la sala de estar de Ellen. Ella se sentó en su silla favorita, enmarcada por las cortinas que había cosido ella misma hace 10 años. La entrevistadora, una mujer de voz suave llamada Dana Gu, hizo preguntas gentiles pero directas. Señora Bradford, dijo, cuando entró a ese banco, esperaba algo como lo que pasó. Ellen sonrió débilmente. No, pequeña, llevaba mi vestido de iglesia, incluso traje mi identificación. Pensé que entraría y saldría. ¿Y cuando trituraron el cheque, qué pasó por su mente? Ellen miró hacia abajo por un momento. Pensé, si esto es lo que piensan de mí, entonces, ¿qué están haciendo con las personas que no se ven o suenan como yo? Gente sin un vestido limpio y un hijo seo. El clip se emitió esa noche y para la mañana siguiente. Tenía más de 3 millones de vistas en línea. La sede del banco en Cincinnati se apresuró. Emitieron una segunda disculpa más larga, esta vez con el nombre de Ellen. Mencionaron a la cajera por su título, aunque aún no por su nombre. Anunciaron una revisión interna de la conducta de personal y prometieron lanzar una nueva iniciativa de respeto al cliente, que a la mayoría le sonó a un parche de relaciones públicas. Pero el público no lo dejaba pasar. Antiguos clientes comenzaron a compartir capturas de pantalla de sus cierres de cuenta. Si Ellen no está segura bancando aquí, decía una leyenda, yo tampoco. Una maestra jubilada de Missouri tuiteó sobre ser cuestionada por intentar cobrar su cheque de pensión. Una madre joven en Arkansas escribió sobre tener que mostrar una segunda identificación, mientras que su compañero blanco no lo hizo. Las historias acumularon. Diferentes ciudades, diferentes bancos, el mismo patrón. Incluso un periódico local en Indianápolis publicó el titular. La experiencia de la señora Bradford no es rara, y ese es el problema. Anthony leyó cada palabra. No quería que su madre se convirtiera en una mártir. Era una mujer, una persona, una madre que merecía algo mejor. Eso era todo. Se sentó con él en una noche en su porche, justo cuando el sol se ponía detrás del tejado del vecino. ¿Estás bien con todo esto?, preguntó. Ellen tomó un sorbo de su té. No lo pedí, pero supongo que Dios te pone en el centro de atención a veces, quieras o no. Lo miró. Solo asegúrate de que no se trate de mí. Haz que se trate de lo que está roto. Anthony asintió. Ese es el plan. Y cuanto más intentaban reparar el daño, más grietas comenzaban a revelar. Antes de las cámaras, antes de las publicaciones en LinkedIn, antes de los titulares y hashtags, solo estaba Ellen y un largo camino lleno de días ordinarios que exigían una fuerza extraordinaria. Anthony creció en una modesta casa de 2 habitaciones en la avenida Bingham. Su padre murió cuando tenía solo 6 años, insuficiencia cardíaca, sin previo aviso. Un día estaba riendo en el patio trasero con Anthony, y al siguiente se fue. Ellen no se derrumbó, aunque tenía todas las razones para hacerlo. En cambio, tomó más turnos. De día, trabajaba como conserje en la secundaria Roosevelt. De noche, limpiaba oficinas en el centro. Los sábados, peinaba el cabello de los vecinos en la cocina, para aquellos que no podían pagar un salón. Siempre había una olla de frijoles en la estufa, siempre una camisa secándose sobre el radiador, siempre un sentido de orden incluso cuando las cosas apenas se mantenían juntas. Anthony recordaba noches quedándose dormido en el sofá, esperando que ella llegara a casa. Fingía estar despierto para que no se sintiera culpable, pero ella siempre lo sabía. Un invierno, les cortaron el gas por 3 días. Ellen nunca dejó que se perdiera una comida o una tarea. Hervía agua en la estufa y llenaba frascos de pepinillos viejos para ponerlos al pie de su cama. No se quejó, ni una vez. No somos pobres, decía. Solo estamos temporalmente sin opciones. Anthony nunca olvidó eso. Cuando obtuvo su primera pasantía en la universidad, usó el estipendio para pagar la hipoteca de su madre durante 3 meses. No se lo dijo, solo lo hizo. Ella fue al banco el lunes siguiente,
preguntando quién había hecho el pago. Le dijeron, su hijo. No lloró en el vestíbulo, pero esa noche lo abrazó más fuerte de lo que lo había hecho desde que era niño. Así que cuando ella lo llamó después del incidente en el banco, con voz baja y vacilante, lo golpeó más fuerte de lo que ella quiso. No quiero causar alboroto, había dicho, pero simplemente no entiendo cómo pudo mirarme y pensar que estaba mintiendo. No era el dinero, ni siquiera la molestia. Era la mirada, esa decisión de un segundo de tratarla como menos. Anthony pensó en cuando tenía 12 años y los detuvieron camino a su recital de piano. El oficial le preguntó a Ellen si el auto era suyo. Lo era. Aún tenía el recibo en la guantera, pero tuvo que esperar afuera en el frío mientras lo verificaban. Cuando volvieron al auto, Anthony preguntó por qué la trataron así. Ella dijo, porque a veces la gente necesita que encajes en una caja. Les hace más fácil ignorar tu historia. Anthony había pasado años saliendo de esa caja, a través de becas, noches largas, redes incansables y fe. Y ahora veía a su madre, la mujer que construyó el camino bajo sus pies, siendo empujada de nuevo a esa caja. No iba a permitirlo. En ese momento, tenía un equipo revisando las asociaciones del banco. Uno de sus gerentes, de Saunaveri, había obtenido registros mostrando que la empresa de Anthony había ayudado a generar más de 1.2 millones de pesos en actividad comercial para Fierce Guardian en los últimos 18 meses. Pero nada de eso importaba en el momento en que Ellen se acercó a esa ventanilla. Eso era lo que más le pesaba. Su nombre, su riqueza, su influencia, nada de eso la protegió. Ese fue el golpe al estómago. Ni siquiera miró 2 veces. Le había dicho Ellen, no al cheque, no a mí. Vio mi cara y simplemente decidió que no. Así de simple, así de rápido. Anthony pasó días reflexionando, no sobre cómo reaccionar, sino sobre cuántas veces su madre probablemente había soportado esa mirada en silencio. Cuántas veces dejó la habitación con la espalda recta y el corazón herido. Cuántas veces fue irrespetada en silencio y nunca dijo una palabra porque la dignidad significaba más que la confrontación. Y ahora que el mundo finalmente estaba escuchando, Anthony sintió una responsabilidad más profunda que solo exigir una disculpa. Le debía más que eso. Le debía un cambio. Pero mientras Anthony miraba hacia adentro, la presión afuera seguía creciendo, y el banco ya no podía fingir que desaparecería. Para el martes por la mañana, Fierce Guardian Bank estaba en modo de control de daños total. Su sede corporativa emitió una declaración formal en todas las plataformas, Twitter, Instagram, LinkedIn y un comunicado de prensa a los principales medios. Comenzaba. Nos disculpamos sinceramente con la señora Ellen Bradford y la familia Bradford por la experiencia inaceptable en nuestra sucursal de la avenida Bingham. Estamos comprometidos a investigar el asunto a fondo y realizar los cambios de política necesarios. Era más larga que su primer intento, pulida, cuidadosamente redactada, pero ese era exactamente el problema. Se sentía fabricada, demasiado limpia, sin nombres, sin verdadera rendición de cuentas, y en ninguna parte de la declaración decían explícitamente que había hecho su propia cajera. Anthony la leyó 2 veces y sacudió la cabeza. Están tratando de disculparse sin admitir la culpa, le dijo a Keisa Owens por teléfono. Quieren que el público se sienta mejor sin reconocer lo que pasó. Keisa no discrepó. Están caminando por una cuerda floja legal. Tienen miedo de decir demasiado. Anthony exhaló por la nariz. Ya han dicho muy poco. Mientras tanto, documentos internos comenzaron a filtrarse desde dentro del banco. Alguien, un empleado anónimo de la misma sucursal, compartió capturas de pantalla con un blog local. Las capturas revelaban correos electrónicos enviados el día del incidente. Daniela había escrito a un supervisor afirmando que actuó en el mejor interés del banco para prevenir fraudes y que el cheque levantó preocupaciones basadas en la conducta de la cliente y su incapacidad para verificar inmediatamente la fuente. La publicación del blog juntó esas citas con un titular duro: la conducta de una mujer de 62 años con un vestido de iglesia. Los comentarios explotaron. La gente estaba furiosa. No solo había destruido el cheque de Ellen, sino que ahora lo defendía sugiriendo que la conducta de Ellen era sospechosa. El personal de relaciones públicas del banco se apresuró a eliminar la publicación de sus secciones de comentarios e intentó que el blog la retractara. Demasiado tarde, ya había sido capturada y compartida. Esa misma tarde, un reportero confrontó a Stephen Greer fuera de la sucursal de la avenida Bingham. Parecía nervioso y cansado, con el peso de la semana escrito en su rostro.
Estamos trabajando directamente con la señora Bradford y su familia, dijo. Nuestro objetivo es reconstruir la confianza y asegurar que esto nunca vuelva a ocurrir. El reportero preguntó, ¿se despedirá a la empleada que trituró el cheque? Greer dudó. No estoy en libertad de discutir asuntos de personal. Ese clip se transmitió en todos los canales de noticias locales para la hora de la cena. Estaba claro que el banco esperaba que la historia se desvaneciera, pero no se estaba desvaneciendo. Estaba prendiendo fuego en nuevas direcciones. Los clientes comenzaron a grabarse cerrando sus cuentas. Algunos llevaron flores y tarjetas para Ellen, dejándolas en el buzón a la entrada del banco. Una niña pequeña escribió una nota con crayones que decía, «Lo siento por ser malos, tu hijo debe quererte mucho». Él envió la nota en una foto que Anthony le envió. «No necesito toda esta atención», dijo en voz baja. «No estoy tratando de ser famosa». «No lo eres», respondió Anthony. «Estás siendo escuchada». Luego vino la reunión programada de la junta directiva de los ejecutivos senior de First Guardian Bank. Los accionistas ahora exigían respuestas. El director regional, Colin Darr, habló públicamente por primera vez en un correo electrónico interno que, no sorprendentemente, también se filtró. En él, admitía, el incidente con la señora Bradford destaca deficiencias en nuestra capacitación de personal, reconocimiento de sesgos y procedimientos de manejo de clientes. Nos refleja a todos y no puede ser ignorado. Fue lo más cerca que alguien dentro del banco había estado de hablar claramente. Sin embargo, Ellen no había recibido una llamada personal de nadie más alto que el gerente de la sucursal. Nadie de la oficina corporativa se había comunicado directamente, ni una sola vez. Anthony mencionó esto en una entrevista con el St. Louis Chronicle. «Mi madre fue respetada en persona», dijo. «Merece ser respetada en persona». La cita se volvió viral. Para el jueves, un vicepresidente senior de First Guardian se puso en contacto, solicitando una reunión cara a cara. Anthony declinó. «Pueden enviar su disculpa por correo electrónico», les dijo, «o mejor aún, enviarla a cada cliente que alguna vez fue descartado silenciosamente porque no parecía adecuado para un cheque». Cuanto más intentaba el banco contener el daño, más obvio se volvía que el daño no era solo público, era personal. La ciudad había comenzado a prestar atención, pero ahora la gente estaba hablando. Para el viernes por la mañana, lo que comenzó como una injusticia local se había transformado en algo completamente diferente. Un ajuste de cuentas, no con antorchas y horcas, sino con historias, con voces. Docenas de residentes de todo el área de San Luis comenzaron a dar un paso adelante, algunos anónimamente, otros con orgullo, con sus nombres y rostros, compartiendo sus experiencias con First Guardian y otros bancos similares. Una enfermera jubilada de 72 años, Brenda Milton, publicó un video en Facebook, temblando mientras hablaba. «Hace 3 años, me dijeron que mi cheque probablemente era robado porque la firma no coincidía con el nombre. Pero el hombre que escribió el cheque era mi hermano. Lo firmó frente a mí». Un barbero llamado Desmond Lee tuiteó: «Este banco negó mi préstamo SBA durante COVID después de decirme durante 2 meses que tenían todo lo que necesitaban. Nunca explicaron por qué. Me fui sintiendo como un mendigo». Un veterano de la guerra de Irak, Troy Nivens, habló en una asamblea comunitaria organizada en una iglesia en la calle Arsenal. «El dinero que ahorré luchando por este país no fue suficiente para que confiaran en mí con una cuenta comercial básica. Mi error fue pensar que podía entrar sin un traje y aún ser tratado justamente». Lo que impactó a la gente no fue el volumen de historias, fue los familiares que sonaban. Suposiciones, dudas, descartes, condescendencia educada, acusaciones silenciosas disfrazadas de protocolo. El hilo común no era solo la raza, era la arrogancia de las instituciones que afirmaban servir a las personas mientras decidían silenciosamente quién merecía el servicio. En la reunión de la iglesia, una mujer preguntó si Ellen hablaría. «No», respondió Anthony. «No quiere un reflector. Solo quiere un mejor trato para la próxima persona que entre con un cheque y una sonrisa». No elaboró más, no necesitaba hacerlo. Una organizadora comunitaria, Paula Reed, se puso de pie a continuación. «Esto es más que Ellen Bradford. Esto es sobre la mujer detrás de ella en la fila, el adolescente que abre su primera cuenta de ahorros, el hombre mayor que se siente avergonzado de pedir ayuda». La sala quedó en silencio, luego alguien aplaudió, luego otro. Se convirtió en una ovación de pie, no porque alguien resolviera algo, sino porque alguien finalmente lo había dicho en voz alta. Mientras tanto,
El equipo ejecutivo de Fierce Guardian comenzó a contactar a organizaciones sin fines de lucro y funcionarios de la ciudad, intentando organizar sesiones de escucha y diálogos restaurativos. Pero la confianza, una vez rota, no se cura según un cronograma. La gente no estaba interesada en talleres, quería un cambio tangible, visible. Ese fin de semana, Anthony recibió un correo electrónico de una maestra en Kansas City. Su mensaje fue breve: usé tu historia en mi clase de civismo de secundaria. Los estudiantes no podían creerlo. Uno preguntó, ¿qué pasa si su hijo no fuera famoso? Esa pregunta se quedó conmigo. Gracias por hacernos preguntar. Lo leyó 2 veces. Más tarde esa noche, se sentó frente a Ellen en la mesa del comedor. Ella estaba doblando ropa. Las noticias estaban en el fondo, silenciadas. Sus manos se movían con suavidad, metódicamente. ¿Alguna vez pensaste que algo así pasaría?, preguntó Anthony. Ella dio un pequeño encogimiento de hombros. No así, pero siempre supe que mi día llegaría. Anthony ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Ella lo miró, tranquila. Cada persona que es pisoteada silenciosamente, todos nos preguntamos si alguna vez habrá un día en que alguien lo note. Ese fue mi día. Solo no esperaba que fuera por un cheque. Se sentaron en silencio por un rato. Afuera, algunos vecinos pasaban caminando, hablando en voz baja. Alguien saludó. Ellen devolvió el saludo. Su mundo no había cambiado, pero de alguna manera, su voz ahora vivía fuera de su código postal. Más tarde esa noche, un episodio de un podcast titulado El precio de ser creído presentó la historia de Ellen en su introducción. Uno de los presentadores preguntó, ¿cuántas Ellen Bradford son ignoradas todos los días solo porque no trajeron un micrófono con ellas? Esa pregunta resonó con los oyentes, no porque fuera nueva, sino porque era cierta. Y con la ciudad escuchando, Anthony sabía que el verdadero desafío no era solo responder al momento, sino convertir ese momento en un movimiento. 2 semanas después del incidente, Ellen Bradford estaba frente a una pequeña multitud en el centro comunitario de la calle Chippewa. No había planeado hablar, no quería un micrófono, pero esto no era un evento de prensa, ni un panel, ni una protesta. Era un taller de alfabetización financiera para personas mayores, organizado por Anthony con la ayuda de algunas cooperativas de crédito locales y voluntarios. El objetivo era simple: hacer que la banca fuera más fácil, más segura y más respetuosa para personas como su madre, aquellos que construyeron sus vidas alrededor de la confianza y la disciplina, pero a menudo fueron ignorados en sistemas digitales y vestíbulos fríos. Ellen no dio un discurso, dio un recuerdo. Cuando tenía 23 años, comenzó: me negaron mi primera cuenta corriente. Nadie me dijo por qué, solo que no era elegible. Tenía un trabajo, tenía identificación. No discutí, solo me fui. Pensé que tal vez así funcionaban las cosas. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Resulta que no es así como funcionan las cosas. Es solo como tratan a algunas personas. Y si nunca hablas, te siguen tratando así. La sala quedó en silencio. Luego vino un aplauso lento desde el fondo, luego otro. No fue estruendoso, solo lo suficiente para decir: te escuchamos. Más tarde, una de las voluntarias, una joven llamada Marle, se acercó a Anthony. Traje a mi abuela hoy, dijo. Nunca ha confiado en los bancos, guarda su dinero en un sobre en casa, pero después de escuchar a tu madre hablar, está pensando en darle otra oportunidad. Anthony asintió. Eso es todo lo que intentamos hacer, restaurar un poco de fe. Ellen no había querido convertirse en un rostro para el cambio, pero lo aceptó con fuerza tranquila. En las semanas siguientes, la invitaron a hablar en un panel organizado por la NAAC local. Declinó las apariciones en televisión, pero aceptó ayudar con una iniciativa liderada por la ciudad para abordar el sesgo en las instituciones financieras. Mientras tanto, Fierce Guardian Bank se vio obligado a lidiar con más que solo mala prensa. La retención de clientes cayó casi un 14% en un trimestre. La sucursal de la avenida Bingham vio un aumento en los cierres de cuentas. La oficina corporativa implementó un entrenamiento de emergencia sobre sesgos, revisó su protocolo de cajeros y ofreció discretamente un acuerdo de conciliación a Ellen, que ella rechazó. En cambio, Anthony y Ellen usaron sus propios recursos para lanzar algo más: el Fondo Bradford, una fundación modesta diseñada para apoyar la educación financiera, pequeñas subvenciones comunitarias y recursos para personas mayores que han sido injustamente penalizadas o descartadas por las instituciones. La misión era simple:
Asegurar que el respeto no se ganara a través de la fama, sino que se diera como punto de partida. No contrataron un gran equipo de marketing, no alquilaron una oficina lujosa. Comenzaron pequeño, 2 habitaciones sobre una barbería en el sur de San Luis, con una sola impresora y una cafetera. Pero la palabra se extendió rápido. En 6 meses, el Fondo Bradford había ayudado a más de 80 personas a abrir cuentas con bancos centrados en la comunidad, capacitó a 50 empleados bancarios en un servicio al cliente basado en la dignidad primero, e incluso financió una pequeña línea directa para el abuso financiero de personas mayores. Ellen trabajaba allí medio tiempo, 2 días a la semana, principalmente doblando cartas y charlando con los visitantes. No quería un título, solo quería ser útil. Y como a menudo le decía a los voluntarios, no necesitas pelear fuerte, solo necesitas tener la razón. Anthony continuó liderando su empresa de energía limpia, pero dedicaba cada jueves por la tarde a la fundación. Hablaba en escuelas secundarias, conferencias de pequeñas empresas y iglesias, no solo sobre lo que le pasó a su madre, sino sobre cómo el sesgo aparece en las transacciones más pequeñas. Y siempre terminaba esas charlas con la misma línea. Mi mamá no pidió ser tratada de manera especial, pidió ser tratada normalmente. Y eso lo dice todo. El banco nunca recuperó del todo su reputación en la ciudad, pero eso ya no era la preocupación de Ellen. Ella tenía un jardín que cuidar, cartas que doblar y, de vez en cuando, un joven que animar. Porque al final, lo que comenzó como un solo cheque destruido en un momento de juicio silencioso se convirtió en algo mucho más grande, una razón para que la gente hablara, escuchara y actuara. A veces, el cambio comienza en los lugares más ordinarios, en una ventanilla, en una sala de espera o sentado frente a alguien que simplemente espera ser visto. Así que, si alguna vez te has sentido descartado, ignorado o empequeñecido en una sala donde merecías dignidad, recuerda a Ellen. Recuerda su gracia, su poder silencioso. Y no dejes que el momento pase en silencio. Si esta historia te conmovió, tómate un segundo para suscribirte, no solo para apoyar el canal, sino para mantener vivas historias como la de Ellen, historias que importan, historias que fácilmente podrían ser las tuyas.